Pues Cristina, muchas gracias por estos minutos que nos regalas para platicar contigo, para platicar de terrestre y también un poco sobre ti. Pero en particular terrestre, mi primera pregunta es, ¿qué son los viajes hoy en día? Ya. ¿Son un lujo? ¿Son una necesidad? ¿Una oportunidad? ¿Una obligación? O como decías por ahí, también son una máquina del tiempo. ¿Qué son los viajes? Fíjate. Y yo creo que un poquito de todo lo que acabas de decir, ¿no? A mí el viaje que me interesa mucho en terrestre, ese desplazamiento muy cercano a la Tierra, tiene que ver con aperturas, con abrir caminos, tiene que ver con arrojo. No está, digamos, inscrito en el viaje del turismo, ¿no? Quiero pensar que va mucho más allá del viaje instagramático, ¿no? Que hacemos nada más como para atraer imágenes de otro lado. Muchas personas viajan para llegar al mismo lugar, en las mismas condiciones en las que existen, ¿no? Y yo aquí estoy pensando más en un desplazamiento, digamos, verdadero, como un reto, también como una urgencia, y sobre todo lo que decía antes, este abrir camino, que suele ser una posición bastante incómoda. Bien cómoda y bien difícil porque a veces cuando pensamos en el viaje no nos ponemos a pensar en los peligros que uno se puede Claro, encontrar en el viaje, ¿no? claro. Y también como lo relatabas, los peligros dobles que se enfrenta una mujer en este tipo de viajes, Claro ¿no? que sí. El espacio público siempre ha sido un espacio difícil, en disputa, para los cuerpos de las mujeres. Tenemos mucho más libros de viajes y de exploradores hechos por hombres que por mujeres, a pesar de que sabemos que históricamente han existido, ¿no? Y aquí me interesaba mucho explorar esa relación entre el cuerpo de la mujer, el cuerpo joven, sobre todo de la mujer, y un ambiente, una geografía con frecuencia hostil, ¿no? Hay momentos de peligro, la cara de la violencia aparece por ahí en algunos momentos enseñando sus fauces, no la vemos tan claramente, pero sabemos que está por ahí, ¿no? Habitando en estas... en las vértebras, ¿no? De las desigualdades de género tan brutales que todavía forman parte de nuestro mundo hoy, ¿no? Pues por eso te hablaba del arrojo y de la valentía, porque para salir, ¿no? Para estar ahí en el camino, sobre todo si se hace desde el cuerpo de una mujer, se requiere mucha convicción, eh, se requiere a veces un momento de de imaginación radical también, ¿no? Y a lo mejor un cierto contacto con lo utópico, con la utopía como tal. Claro, y muchas historias maravillosas vienen a partir de esa convicción, de esa valentía, de esa fortaleza también mental y también un poco de hacerle frente quizá a los recuerdos. Ayer hablaba un poco con Juan Pablo Villalobos acerca de el pasado, ¿no? Y cómo a veces uno intenta viajar al pasado, pero él me decía, el retorno al pasado es imposible. Ya no hay forma de hacerlo. ¿Tú qué opinas acerca de este regreso constante al pasado para intentar entender quiénes somos, cómo Ya. somos y de dónde venimos? No, sí, mira, yo en gran parte de mis libros tengo ese gesto, ¿no? De volver la cara hacia el pasado. En nuestras culturas usualmente es volver la vista atrás, ¿no? En otras no, pero en la nuestra sí. Eh, eh, pero siempre me ha aclarado, a mí me queda muy claro en todo caso, que el interés no es ir al pasado, porque sé que es una tarea infructuosa, no va a pasar, no se desarrolla así, ¿no? Es traer, invocar ese pasado en el presente, ¿no? Yo parto de preguntas siempre muy contemporáneas, de urgencias que me acechan y me acosan en el aquí y en el ahora, ¿no? Ahora, a partir de ahí, a veces es necesario eh, visitar, revisitar experiencias, convocarlas, ¿no? Y una de las cosas que creo que nos resulta fácil a todos los seres humanos comprobar es que cada quien recuerda lo que se le da la gana, ¿no? Ya, en este libro que yo llamo de piezas de no ficción documental, de no ficción, perdón, especulativa, recurrí a métodos, a estrategias que he usado antes, investigación de archivo, lectura de documentos, entrevistas, etcétera, ¿no? Con el fin de ir remodelando, viéndole las aristas a un pasado en común. Y, y
platicaba yo hace poquito presentando el libro de Nona Fernández, Marciano, que cuando contamos el pasado no solo es que la memoria nos falle, no solo es que vamos a utilizar la imaginación para tratar de responder a cuestiones que la memoria en sí o que los documentos no pueden, sino también vamos a utilizar el deseo, ¿no? Contamos la historia como quisiéramos que hubiera sucedido. Y a veces la oportunidad de recontarla es de involucrar a ese deseo de manera central y ponerlo ahí también al alcance de otros. Al final, ¿quién nos puede decir que esto no pasó? Claro, completamente. Oye, haciendo una revisión de este premio del Pulitzer que ganas, muchas felicidades por ello. Y justo haciendo esta revisión que platicamos del pasado y traerlo del presente, ¿cómo fue ese trabajo, hablando del Invencible Verano de Liliana, de retomar un caso, irlo trabajando aquí, pero también aquí y también aquí a lo largo de los años, y que también se queda en lo profesional, porque al final de cuentas es un trabajo sumamente profesional, periodístico, que rememora algo tan íntimo y tan personal? Bueno, es tal vez, como lo he dicho muchas veces, el libro más difícil al que me he enfrentado. Somos seres sociales, nos hacemos con otros, nos narramos también con otros. Muchas de las estrategias que utilicé en este libro tienen que ver con esa convicción, ¿no? Nunca vamos a llegar a conocer la vida de alguien por completo, pero nos podemos aproximar poco a poco. Y para hacerlo yo ahí recurría a todo lo que pude, a archivos, a documentos personales, a cartas, a entrevistas, a investigación de campo, sí, todo con la idea de que el feminicidio de mi hermana, que nos la arrebató el 16 de julio de 1990, no quedara nada más como un dato de muerte. O sea, por supuesto que hay que hablar de la muerte, hay que hablar de los feminicidios, hay que denunciarlos, pero creo que una manera de atravesarlos también es acercándonos a las vidas de estas mujeres que nos arrebatan, a las vidas ricas, aventureras, contradictorias, de todas estas mujeres que nos hacen falta. Entonces eso fue central en el libro. Yo quería que los lectores y las lectoras se sintieran cerca de Liliana, porque esa es la única manera en la que podemos estar en posición de extrañarla. Y cuando extrañamos a las que hemos perdido a causa de la violencia, yo creo que pasa algo pequeño pero fundamental, algo fundamentalmente revolucionario también, ¿no? Estamos invocando su presencia, las traemos aquí. No es que no las dejemos ir, porque también tienen cosas que hacer, pero las atraemos en conversaciones que nos impactan a todos, que nos importan, ¿no? Sobre todo con cara hacia el futuro. Y eso es bien importante, porque a veces pensamos en que no, los números de violencia puede que estén mejorando, puede que estén descendiendo, y los tratamos como simples números y nos olvidamos, hacemos a un lado cada una de esas historias que significa o que representa ese lugar. Para ver ese lugar vacío, esa falta, ¿no? En cuanto tal, como un lugar que debería estar lleno, ¿no? Que debería estar ocupado. Yo creo que la mejor manera es ser muy conscientes, tratar de producir esos efectos de la presencia ahí, de la vida ahí. Mucho de lo que terminé haciendo en el Invencible Verano de Liliana tiene que ver con ese reto. Oye, y por último, ya alejándonos de ello, si una persona joven, sea hombre, mujer, se te acerca, te dice, quiero empezar a acercarme a la lectura, quiero empezar a leer, pero no quiero acercarme a los clásicos, que no quiero acercarme tanto al Quijote, el Cantar del Cid, ¿qué libro le recomendarías para empezar? Bueno, primero felicitaría a esa chica o ese chico que quieren emprender una de las aventuras más importantes de su vida, ¿no? La lectura nos da la oportunidad de vivir la vida múltiples veces. Y yo creo que hay un rango de lecturas, de libros muy contemporáneos que nos hablan de tú a la cara, que nos ponen en entredicho también, muchos de ellos escritos por mujeres, ¿no? Que les recomendaría de todo corazón. Les recomendaría a mis autoras favoritas, claro, ¿no? Cualquier cosa de Selva Almada, es una escritora argentina, pero especialmente Chicas Muertas, que también explora la realidad cruenta de los feminicidios. Hay mucho gozo en las novelas de Gabriela Cabezón Cámara. Hay
Sí, su nombre siempre se me olvida, una chica ecuatoriana que es poeta y es narradora también, Juliana Ortiz Roano, cuyos libros son así estas cajas mágicas que se van abriendo, que nos dan oportunidad de cuestionar tantas cosas. Les recomendaría que leyeran mucha poesía, ¿no? En México está la poesía de Elisa Díaz Castelo, que me parece brillante ella como pensadora y una orfebre maravillosa en términos de su trato con el lenguaje. Entonces por ahí empezaría y ya después ya ellos se arrancarían solos. Claro que sí. Cristina, muchísimas gracias por tu A ti.